Bien, vamos a iniciar entonces la saga 4 que corresponde a la unidad 6, donde en la unidad 6 tenemos todo lo que es el ciclo celular y la reproducción celular. Nosotros nos vamos a concentrar puntualmente en la reproducción celular de eucariotas, pero vamos a ver algo de procariotas. Entonces, la reproducción celular va a ser la forma en la que las células se van a reproducir una sola vez por cada ciclo celular. Una célula cumple un ciclo y se va a reproducir. Y así nuevamente cada célula va a tener un ciclo para reproducirse. Y vamos a tener una diferencia. En organismos unicelulares, la reproducción celular, como es una célula, lo que va a generar es un aumento en la población, es decir, un aumento de individuos de esa población, porque es una célula, cuando se reproduce o duplica esa célula, vamos a tener dos células o dos individuos en este caso. En cambio, los organismos multicelulares van a tener la reproducción o van a utilizar la reproducción celular para crecer, ¿sí? Para crecer en tamaño y además para reparar los tejidos dañados. Esa es la diferencia entre organismos unicelulares y multicelulares o pluricelulares. Son los dos sinónimos. Con respecto a los tipos de reproducción, en procariotas se van a reproducir solamente por el proceso de fisión binaria o división binaria o bipartición. Todos esos son sinónimos. Y los eucariotas, sus células se van a reproducir por dos tipos o dos formas. Por mitosis, que van a ser las células somáticas, es decir, las células diploides con las que estuvimos viendo recién, el corazón, el hígado, el pulmón, la piel, etc. Y la meiosis, que van a ser las células germinales, es decir, las células que le van a dar origen a los gametos, tanto femeninos como masculinos. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien, perfecto. La fisión binaria o división, bipartición o división binaria es el proceso por el cual las células procariotas se van a replicar o reproducir. ¿Por qué es diferente al eucariota o por qué hacemos esta distinción entre uno y otro? Porque acá recordemos que las células procariotas solamente tienen un cromosoma y ese cromosoma es circular. Entonces, en la fisión binaria, el primer paso que va a ocurrir va a ser la replicación o la duplicación de ese material genético. Como vimos más temprano en la replicación, ¿sí? ¿Se acuerdan que se empezaba como un globito y se iba formando o le daba forma de la letra omega de griega? Va a continuar hasta que se termina por completo la duplicación del ADN. Una vez que se termina por completo, se van a separar. Entonces me va a quedar una célula con dos cromosomas idénticos y a través de este proceso, la célula va a empezar a producir invaginaciones o estrangulamiento de su membrana celular y por lo tanto un estrangulamiento del citoplasma y se va a dividir por la mitad generando dos copias idénticas con la misma cantidad de cromosomas y la misma información de cromosomas. ¿Dudas de la fisión binaria? No, profe. Continuamos entonces. Después no sé si ustedes recuerdan cuando vieron ciclo celular o mitosis y meiosis, que son los dos procesos que vamos a ver, existe una estructura que se denomina uso mitótico, ¿sí? Uso con H del verbo. Este uso mitótico se va a formar, ¿sí? Serían estas rayitas que vemos acá, va a estar formado por microtúbulos. Y a su vez se va a formar en el interior de la célula. ¿Por qué necesitamos este uso mitótico? Este uso lo vamos a necesitar en las células eucariotas, porque en las células eucariotas vamos a tener más cromosomas de lo que tenían las células procariotas. Entonces, al tener más cromosomas, necesitamos una estructura que nos ayude a
separarlos y a organizarlos para dividir el material genético lo más parejo posible para ambas células. Entonces, yo acá tengo el uso mitótico, va a estar formado o se va a formar a partir de, de los centriolos, ¿sí? Estas estructuras acá que están como amarillitos serían los centriolos. Esos centriolos van a través de microtúbulos el uso mitótico, en el cual el uso mitótico va a tener fibras o microtúbulos cinetocoros, que van a ser aquellos que se van a unir al cromosoma, y pues van a tener fibras polares, que son las que van a salir o van a estar asociados a los polos de la célula. ¿Para qué sirve este uso? Una vez que se forma este uso, ¿sí? Si nosotros hacemos zoom a este cromosoma, vamos a tener el centrómero que mencionamos recién, que es por donde se van a unir las cromátidas hermanas. Entonces, el cinetocoro o el microtúbulo del cinetocoro se va a unir a este centrómero, y esto es lo que va a permitir después que cada uso mitótico, cada polo de la célula tire ese cinetocoro o encoja esos microtúbulos, y va a permitir acción del cromosoma por la mitad, es decir, la separación de las cromátidas hermanas. Lo mismo va a pasar en cada uno de los cromosomas. Nosotros en esta imagen acá tenemos 4 cromosomas, pero va a ocurrir con los 46 cromosomas en nuestras células diploides o 23 cromosomas en las células haploides. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí, no? ¿Sí? Bien, si yo veo esta célula, ¿ustedes me podrían decir si es haploide o diploide? Haploide o diploide, perdón. ¿Qué piensan ustedes? Haploide. Bien, ¿por qué dirías haploide? NASA, que creo que fuiste vos la que contestaste. O si alguien quiere ir aportando. Porque no están de a pares. Bien, no están a pares, podemos proponer que pueden ser haploides. Pero si nosotros vemos los tamaños, ¿sí? Podemos también, puede ser haploide o diploide, pero si nosotros vemos los tamaños, podemos decir que son diploides porque decimos que estos dos son grandes, entonces tenemos un par, y estos dos son pequeños, entonces tenemos dos pares. Puede ser, ¿sí? Yo ya conozco la imagen, por eso les digo que es diploide, pero también pueden ser haploides. Pero generalmente cuando tienen el mismo tamaño, se consideran que son del mismo par. Y acá estarían duplicados o simples los cromosomas. Duplicados. Duplicados, perfecto. ¿Y cuántos cromosomas tendría entonces en total? 4. 4, muy bien. ¿Y cuántas cromátidas hermanas? Si cuento individualmente cada cromátida, ¿cuántas tendría? 8. 8, muy bien, perfecto, ¿sí? Eso es para ir asociando porque después cuando los vemos dobles decimos que son diploides, y todo eso es para ir asociando. De la estructura del uso mitótico, ¿alguna? No, profe. ¿No? Seguimos entonces. Vamos a ver la introducción del ciclo celular y vamos a cortar acá, así pueden, así seguimos mañana y nos metemos bien en lleno en el ciclo celular, pues si no va a quedar como cortada. Sí, como el nombre lo dice, ciclo de una célula, es decir, termina, inicia, termina, inicia. Eso es lo que llamamos un inicio. Tiene un inicio y un fin, pero cuando termina vuelve a iniciar. ¿Dónde va a empezar, ¿sí? El ciclo celular, o donde podemos decir que acá inicia el ciclo celular? Vamos a tener 3 grandes etapas. Una etapa que se llama interfase, que sería todo esto que estoy marcando, es decir, la flechita azul, violeta. Luego tenemos una etapa de mitosis, que es esta M, y al final tenemos una etapa de citocinesis. Eso sería por los que está formado el ciclo celular. En la etapa de interfase, ¿sí? Es una etapa de preparación de la célula. Es donde la célula pasa la mayor parte de su vida. Y mitosis
Y citocinesis es propiamente el proceso de división celular, donde ocurre muy poco tránsito tiempo. Les hago aclaraciones. La reproducción celular, división celular o multiplicación celular, en este caso es exactamente lo mismo. Son distintos sinónimos para el mismo proceso. Entonces, en la etapa de interfase, tenemos tres grandes etapas. G1, que en esta etapa lo que pasa es el crecimiento de la célula en general y duplicación de algunas organelas. Después tenemos la etapa S, que es la replicación del ADN, y por último la etapa G2, que es donde se van a ensamblar algunas estructuras, se va a preparar la célula para mitosis y va a terminar de crecer la célula en esta etapa. ¿Por qué los nombres o las iniciales vienen de las palabras en inglés? ¿Sí? G viene de grow, creo que se dice, que es crecimiento, entonces sería la etapa de crecimiento 1, G1, o la etapa de crecimiento 2. Y por último, la S viene de síntesis de ADN. En este caso coincide la palabra en inglés con español, entonces por eso son las letras. Crecimiento y síntesis, para que pensemos rápidamente qué ocurre en cada etapa. La etapa M, que es la etapa de mitosis, es la división del núcleo. ¿Sí? Es una duplicación del material genético y a su vez la división en dos núcleos. Y por último, la etapa C, que es citocinesis, ¿sí? Nesis, va a venir del origen o división del citoplasma. Entonces, el proceso de ciclo celular va a culminar con la división del citoplasma. ¿Sí? Muy similar a lo que pasa en la fisión binaria. ¿Sí? Va a terminar el proceso cuando hay una división del citoplasma. ¿Se entendió el ciclo? ¿Cómo funciona en las etapas? Sí, ¿Alguna profe. duda alguno de esto? Bien. Y lo último, en la duración de cada célula o el tiempo de replicación de cada célula va a depender del tipo de célula que es. Nosotros tenemos una gran variabilidad de células en nuestro organismo y va a depender de cada uno, de qué tipo de célula es, cuántas veces se va a replicar y si esta replicación o esta reproducción es rápida o lenta. Por ejemplo, tenemos células donde hay una elevada tasa de replicación, como los glóbulos rojos o los eritrocitos, los eritroblastos de la médula ósea, y estos van a tener una vida media corta, por eso se reproducen tan rápido. Después tenemos unos que tienen baja o nula tasa de replicación, que van a ser las células nerviosas o las neuronas, que rápidamente van a perder la capacidad de replicarse, pero sí se pueden replicar. ¿Sí? Antes se pensaba que las neuronas no se podían replicar, ahora sabemos que sí se pueden replicar en ciertas condiciones. Y después tenemos otras células que se van a replicar dependiendo de los estímulos que reciban, es decir, que van a aumentar su tasa de replicación o van a disminuir su tasa de replicación dependiendo de los estímulos que reciban, como por ejemplo las células hepáticas o hepatocitos, que se van a dividir en sustancias en momentos especiales, como por ejemplo cuando el órgano es dañado, ¿sí? Por algún motivo el órgano es dañado, entonces las células van a empezar a replicarse para recuperar ese órgano dañado. ¿Dudas hasta acá? No.